Perdón, amigos, perdón. Estamos en vivo, acuérdense que estamos en vivo. Pues es un gusto estar con ustedes esta tarde de martes, como siempre, agradeciéndote que nos veas y obviamente agradeciendo también a esta empresa que se compromete con llevarte la mejor programación, Telemedios. Y sígueme por las redes sociales, en Facebook como Jackie Castro, dale like a mi página, déjame comentarios, haz de alguna manera tus peticiones si quieres algún programa en especial que tratemos en este programa, y asimismo también pues danos a saber qué es lo que te gustó del tema o de otros temas anteriores. Y también si quieres participar con nosotros en el programa, pues también déjanos tus datos y nosotros nos comunicamos contigo para poder llevar a cabo ese programa. Y bueno, no sé si tú en casita estás pasando por algún problema o alguna situación con tus pequeños. Muchas veces como papás detectamos que están pasando por algún problema en cuestiones de aprendizaje, que no se desarrollan bien, que no están leyendo bien, que no están entendiendo muchas cosas en la escuela, y eso a veces nos afecta también como papás porque estamos preocupados por ayudarles, por querer que nuestros hijos estén bien y querer que se desarrollen como todo niño. Y también la preocupación no solamente está en cómo se desarrolle, sino cómo se comporte en el medio en el que se mueve nuestro pequeño. Y a veces cometemos el error de decir que puede ser normal, ¿sí?, por lo que está pasando. Podemos cometer también el error de decir se va a, de alguna manera, a componer, porque luego así lo decimos, a componer, y que en el transcurso del tiempo, en el transcurso del paso del tiempo, pues los niños también van a estar bien, y que se va a componer, y que es normal, y que a lo mejor se parece al papá porque el papá fue así o la mamá fue así. Entramos en ciertos detalles que hacemos que también los niños caigan en el error de decir, bueno, pero si así soy, pues no lo hago porque dice mi mamá que pues es normal. No, no es así. Yo quiero que pongas mucha atención en este programa, porque el tema de hoy que vamos a tratar es dificultades en el aprendizaje. Donde nuestros pequeños, te comentaba, a veces traen un pequeño, pues no retraso, pero sí dificultad para aprender. Y hoy, para tocar este tema y para que obviamente nos aclaremos como pasa ciertas dudas que podamos tener en cómo poder ayudar a nuestros pequeños, pues tenemos como invitada a la psicóloga Claudia Basilio. Bienvenida esta tarde. Muchas gracias, Jackie. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes este tema, que para mí es un tema fascinante. Me gusta, lo abordo en mi práctica cotidiana, entonces estoy para servirles. Gracias por invitarme. No, al contrario, bienvenida. Y bueno, pues amigos, si tienen en dónde anotar, y si tienes tú algún problema con ese pequeñito, bueno, pues pon mucha atención a lo que vamos hoy a decir y lo que vamos a aprender también a través de nuestra invitada. Y bueno, pues para empezar, yo creo que este tema, como tú lo dijiste, es muy importante, ¿sí? ¿Y qué es un problema de aprendizaje en niños? Mira, el problema de aprendizaje lo podemos definir como un ritmo diferente para acceder a diferentes aprendizajes. Un ritmo lento, un procesamiento de información lenta, que tiene que ver con diferentes funciones que todos los seres humanos desarrollamos. La atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento. Estos son procesos cognitivos. Lo cognitivo nos permite acceder al aprendizaje. Si estas funciones no están adecuadamente desarrollándose, impactan directamente en la adquisición de la lectura, de la escritura y del cálculo. Entonces, digámoslo así, atención, memoria, lenguaje, pensamiento son funciones primordiales para que se dé el aprendizaje de manera correcta. Okay. Entonces, eso es lo que podría yo comentarte sobre la definición de dificultades de aprendizaje. Ok, ¿y cuáles serían los trastornos de aprendizaje en los pequeños? Son muy variados, ¿no? Un trastorno que se puede observar en muchos niños desde preescolar, a nivel primaria, a nivel secundaria, son las dificultades en el lenguaje.
Las dificultades en el lenguaje son muy amplias, implica, una es la adecuada articulación, pero también la adecuada elaboración de ideas, que sean coherentes, que sean precisas, que se dé a entender con la persona que lo está escuchando y que pueda comprender lo que los demás también le están diciendo. Entonces implica muchos aspectos. Y también nos encontramos dificultades en la lectura, dificultades en la escritura y dificultades en las matemáticas. Eso es lo más, creo que es lo más común, ¿no?, en los niños. Sí. Y ahí es cuando también podemos darnos cuenta que nuestro pequeño está pasando por algún problema, ¿no? Claro. Y detectarlo de alguna manera a tiempo, ¿no? Exactamente. Nosotros como padres lo detectamos, los maestros nos dicen a nosotros como padres, ¿sabe qué? Su niño tiene una dificultad en determinado aspecto y entonces hacemos un equipo, lo detectamos juntos y también lo tenemos que abordar de manera conjunta. Yo creo que también la labor de un profesor en el aula, pues es también comprometerse el que los alumnos pues estén bien, Sí. ¿no? Se desarrollen bien y detectarlo. Hay profesores que yo me he dado cuenta que tienen ese compromiso de poder ayudar a los niños cuando se encuentren en algún problema como de estos, en que no entienden bien, en que no pueden leer bien, no pueden a lo mejor unir palabras, ¿no? Sí. Que es lo más común que se da. Y bueno, pues también el compromiso, ¿no? Que esos profesores también hagan ese vínculo con los papás para poder pues ayudar a los niños. Claro, el docente tiene un papel muy importante. La adecuada intervención, que sea oportuna, que sea precisa, va a llevar al niño a alcanzar alcanzar avances, ¿no? Que tenga avances importantes, ¿no? Que tal vez esa debilidad que tenía en la lectura en segundo, en tercero, ya no sea una debilidad, ahora en grados más superiores pueda tener la posibilidad de leer, de escribir sin dificultad. Depende mucho de nosotros como docentes y también del apoyo que en casa debemos tener. Sí, porque también el apoyo es fundamental en casa, no solamente el de los profesores, no solamente si buscamos una ayuda exterior, pues nada más es suficiente, sino también la labor y la vinculación que haya de papás con el profesor y con la persona que también los está ayudando en este caso, ¿no? Hay muchos papás que buscan ayuda externa, ¿no? Entonces es el trabajo en colaborativo, escuela, padres y a lo mejor una institución que nos está colaborando para que esa dificultad se disminuya. Claro, y así puedan los niños pues obviamente avanzar, porque también cuando los pequeños traen estos problemas, pues obviamente su autoestima se baja, trae otros problemas. Los niños se dan cuenta de que no pueden hacer determinada tarea o actividad en el grupo, ¿no? En ese momento no la pueden hacer, pero en determinado momento va a llegar la oportunidad de que ellos puedan hacerlo por sí solos. Entonces, en este momento no lo puedes hacer, pero no quiere decir que va a ser determinante. Claro. ¿No? Claro que lo vas a poder lograr. Y también es fundamental que en casa, pues nosotros, como decimos, ¿no? Pues echarle porras, por decirle así, a los pequeños y decirles, sabes que puedes hacerlo como tú lo comentabas, puedes hacerlo, a lo mejor en este momento no es posible para ti, pero no quiere decir que sea imposible. Claro. Y muchas veces los pequeños se frustran. Sí, como te comentaba, se dan cuenta de esas fallas que tienen, ¿no? De esos errores, pero afortunadamente son niños. Claro. Y si tienen fallas y errores se pueden corregir, ¿no? Estamos en una etapa, en la infancia es una etapa en donde podemos corregir todas estas dificultades que ellos están presentando. Es una gran oportunidad. Entonces, los papás tienen que preocuparse. Si mi hijo no está haciendo lo mismo que los demás niños, ¿qué está pasando? Y podemos detectar estos problemas en los pequeños, no sé, a una edad que será como de 2 años, ¿podemos detectarlo? ¿O es solamente cuando ya los niños empiezan a tener una evolución en una escuela y es ahí cuando a lo mejor nos estamos dando cuenta que algo les está fallando? Hay padres que se dan cuenta desde que son pequeñitos, ¿no? Es que tiene 2 años y no ha comenzado a decir sus primeras palabras, como su hermana o como su prima.
¿no? O como la vecina. Entonces los papás se van dando cuenta. El lenguaje es un indicador primordial, ¿no? La adquisición del lenguaje nos va a indicar que el desarrollo está dentro de los parámetros esperados. Si hay un retardo en la adquisición del lenguaje, entonces muy posiblemente, no quiere decir que siempre sea determinante, pero muy posiblemente puede existir fallas en la adquisición de los conocimientos complejos, ¿no? Entonces, pero desde pequeñitos nos podemos desde dar pequeñitos. Obviamente hay papás que dicen, bueno, a lo mejor está chiquito, su papá habló hasta los 4 años, etcétera. Y cuando ingresan a preescolar es cuando las maestras informan. Se está presentando esta situación con el niño, no se saben los colores, no puede articular bien determinados sonidos del habla, y ya ellos nos están dando las alertas para que nosotros como padres hagamos lo que nos concierne, ¿no? De buscar ayuda. De buscar ayuda externa o con el mismo profesor que nos pueda dar ese apoyo, ¿no? En la escuela nos pueden también orientar, ¿no? De cómo podemos intervenir. Claro. Tras cámaras estábamos platicando y comentábamos sobre el servicio, por decirlo de alguna manera, que en algunas escuelas lo tienen, ¿no? Claro, yo comentaba con Jackie que las escuelas públicas cuentan con el servicio de USAER. El servicio de USAER es la unidad de servicios de apoyo a escuelas regulares. En estas unidades de apoyo contamos con diferentes especialistas, un psicólogo, un maestro de comunicación, un trabajador social, un maestro de apoyo que se encuentra en la escuela apoyando a los niños que tienen alguna dificultad en el aprendizaje o alguna discapacidad también. Ok. Y eso solamente obviamente es en escuelas públicas. En escuelas públicas de aquí. Y eso a través de la Secretaría de Educación, bueno, o se solicita por medio de los padres de familia, o ¿cómo es? Muchas escuelas solicitan el servicio. Si hay la oportunidad de que existan el personal, se puede crear un USAER. Si no hay el personal adecuado, suficiente, es complicado, ¿no? Crear un USAER. Pero si existe el personal, las mismas escuelas lo solicitan debido a la demanda, a la mejor en alumnos que tienen discapacidad, en alumnos que tienen diferentes dificultades de aprendizaje, y puede llegar, pero se tiene que hacer la solicitud directamente al Departamento de Educación Especial de la USED. Para que pueda llegar ese servicio a las escuelas públicas. Sí, exactamente. Y bueno, comentando todo esto de los problemas en los pequeños y que nos damos cuenta que también lo podemos detectar a temprana edad, ¿por qué pueden ser las consecuencias? Mira, Jackie, es una pregunta muy importante. Existen diferentes causas, ¿no? Muchas causas. Una de ellas, primero, es cómo fue el desarrollo del niño durante el embarazo, ¿no? Si la mamá estuvo bien alimentada, si tomó algún medicamento, ¿no? Si tuvo alguna enfermedad durante el embarazo, alguna enfermedad cardíaca, renal, diabetes, eso es fundamental. Durante el parto también hay factores de riesgo que impactan el desarrollo del niño, ¿no? Un niño prematuro que nace antes de las 37 semanas, que pesa menos de 250 kilogramos, 2.500 gramos, que presenta hipoxia, que es la falta de oxígeno al cerebro, o anoxia, que es la falta total de oxigenación al cerebro. Si hubo uso de forceps, si requirió reanimación, ¿no? Entonces hay toda una serie de riesgos que un recién nacido puede presentar y que puede determinar que el niño curse con algunas dificultades de aprendizaje más adelante, ¿no? Un cerebro que tal vez está inmaduro, que todavía no hay las conexiones necesarias y suficientes para que se creen nuevas funciones. Entonces, un cerebro inmaduro también provoca que haya una dificultad en el aprendizaje. La herencia, ¿no? La herencia es importante. Cuando en la familia hay ciertas personas, el tío, el abuelito, el papá, que cursaron dificultades de aprendizaje,
Entonces, también el niño tiene esa antecedente, ¿no? O sea, por como genética. herencia también se puede, por genética. Sí, por genética, entonces también es un factor determinante. Hay dificultades, por ejemplo, perceptuales. Hay niños que tienen baja visión o niños ciegos, ¿no? que presentan dificultades en el aprendizaje, niños con baja audición o niños que son sordos, entonces también presentan dificultades en el aprendizaje. Otra de ellas es la parte del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, ¿no? El lenguaje es fundamental. ¿No? Si nosotros notamos que hay dificultades en el lenguaje, tenemos que estar alertas, porque es un factor que nos puede indicar que puede cursar el niño con una dificultad para acceder al aprendizaje. Hablando de problemas de lenguaje, obviamente acabas de decir algunas de las causas por las que los niños, se les da estos casos en los pequeños. Sí. Hace tiempo conocí a una pequeñita que tenía problemas de lenguaje, hablaba mucho con la S como española, ¿no? Sí, sí. En esa ocasión le dijeron a la mamá que no era que no tenía ningún problema, que era por cuestiones de mandíbula, que ella hablaba así. Entonces pues la mamá se quedó con eso de que era problemas de mandíbula y que pues era su manera de hablar. Pasa el tiempo, ella entró a la secundaria y su manera de hablar era más severa, o sea, más acentuado ese como... Esas fallas. Exacto. Sí. Entonces, es ahí donde yo dije, bueno, pues no es posible que haya sido problemas de mandíbula. Entonces, ahí era un problema que tenía de lenguaje, que tenían que haberla llevado con algún especialista para que ella desarrollara bien. He ahí cuando la chica va creciendo y los problemas de autoestima obviamente pues llegan al suelo. La niña tuvo que, y se los digo y se los comparto, auditorio, porque puede llegar a lastimar su autoestima y pueden llegar hasta el grado de pensar en el suicidio, si no es que se atienden a tiempo, y esos son graves problemas. Claro, la autoestima es una parte fundamental de valoración del ser humano, ¿no? Exacto. Si tengo una autoestima positiva, sé de lo que soy capaz, creo en mis posibilidades, creo en mis habilidades, pero si tengo una autoestima negativa, que es creada a lo mejor por las personas que me rodean, ¿no? Y voy creciendo pensando en que no puedo hacer esto, pensando en las ideas que los otros tienen de mí, entonces tengo una autoestima negativa, ¿no? Que no me permite darme cuenta de todas las habilidades y posibilidades que como ser humano tengo. Claro, y muchas veces como papás colaboramos en ese aspecto, porque decimos, ay, es que el niño no es bueno para la escuela. Es que esos problemas pues no son problemas, lo que pasa es que no pone atención, lo que pasa es que le gusta el juego y no es bueno para la escuela. Desde ahí los papás empezamos a marcar a los hijos. Cuando no nos queremos dar que tienen ese problema, que tienen ese problema los pequeños. Y lejos de quererlos ayudar, no queremos gastar, que es lo que platicábamos tras cámaras, ¿no? Hay algunos papás que no quieren gastar. Ay, ¿cómo? O sea, mi hijo no necesita de un psicólogo, mi hijo no necesita de una terapia de lenguaje, mi hijo no lo necesita porque él está bien, simplemente es flojo. Sí, a veces esa etiqueta le ponemos, ¿no? Es flojo, pero no es flojera, ¿no? Claro. Es una situación que si no abordamos a edades tempranas, que es lo mejor, viene creciendo, se va haciendo una bola de nieve. Y llega a un grado en que la bola está muy grande y ya no sabemos cómo manejarla, ¿no? Entonces es importante esta parte de, si nosotros detectamos que nuestro niño pequeñito tiene alguna dificultad, empecemos a buscar alternativas de solución. Mientras más temprano hagamos una intervención, tenemos resultados más favorables. No quiere decir con esto que aunque se empiece tarde no lo vamos a lograr. Sí se logran muchos avances, pero mientras más temprano se haga, es mucho mejor. Claro, y no cerrarnos como papás a decir que el niño, es normal lo que está pasando en un niño porque está creciendo y cuando pasa el tiempo él se va a componer, va a poner más atención porque ya va a ser más responsable, no es cierto. No, todos los días tenemos que generar en los niños buenos hábitos, no esperar a ver qué pasa en el mañana, ¿no? Este es el momento
de intervenir, el presente. Claro, y dentro de todos estos problemitas, ¿cuáles son los problemas más comunes en el aprendizaje? Mira, dentro de mi práctica me he encontrado dificultades en la lectura. En la literatura se encuentra como dislexia. Entonces, la dislexia es específicamente dificultades en la lectura. ¿Qué pasa en la lectura? Hay dos tipos de dificultades en la lectura, una que es de procesamiento lingüístico y la otra de procesamiento visual. En el lingüístico, ¿qué pasa? Los niños tienen una debilidad para poder leer con ritmo, a una velocidad adecuada. Hay muchos errores, en muchos niños hay errores de no poder asociar la letra con su sonido correspondiente. Es muy común encontrar ese tipo de errores. La comprensión, por lo tanto, es variable, ¿sí? No entienden lo que están leyendo, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de dificultad en la lectura. Otra característica es la visual. En este tipo de dislexia, los niños confunden, ¿no? La P por la D, por la Q, y por la D, ¿no? P, Q, D y B, ¿no? Son muy comunes en su forma gráfica, entonces las tienden a confundir, pero no son las únicas. También hay algunas otras letras que tienden a confundirse, por ejemplo, la N con la U, la A con la O, ¿no? La T con la F. Lo común es las que te comentaba al principio, pero son muchas confusiones que los niños pueden llegar a hacer. En ocasiones los niños leen, en lugar de leer las, leen sal, al revés, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de direccionalidad para la lectura es incorrecto. Es un error visual espacial. ¿Sí? En el otro tipo de dislexia, que es la fonológica, hay niños que, por ejemplo, están leyendo y hacen una lectura adivinatoria. Está la palabra, por ejemplo, camiseta, y te leen camioneta. Las sílabas las comparten, pero las últimas sílabas son diferentes. Entonces van leyendo se le llama lectura adivinatoria. Entonces son algunas características que podemos encontrar en la lectura, ¿no? Errores en la lectura. También es importante mencionar, hay niños de primero, de segundo, que están en la etapa de adquisición de esta habilidad, ¿no? Ahí yo no lo podría considerar como una dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo están consolidando, ¿no? Porque pueden tener estos errores, pero los están consolidando. Ya se convierte más en una dificultad de aprendizaje cuando ya este proceso pasó y ellos no lo pudieron adquirir. Entonces cuando un pequeñito está, no sé, en preescolar, pero aprende muy bien, obviamente, escuchando, viendo, pero se le dificulta mucho al escribir. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Ahí tenemos que madurar, ¿no? El niño en preescolar tiene que madurar sus movimientos finos, coordinar sus movimientos ojo, mano y todos los demás del cuerpo para poder más adelante escribir de forma correcta, ¿no? Que en sus letras haya uniformidad, que sean igual, de tamaño igual. Entonces, en preescolar lo que tenemos que hacer es habilitar la precisión de los trazos, diferentes trazos. ¿No? ¿Eso es con algunos ejercicios nada más con trazos, algunos otros ejercicios? Son variados, ¿no? Algunos en preescolar se trabaja mucho con trazos, movimiento del cuerpo, que es fundamental, ¿no? Que el cuerpo se mueva, que haya coordinación de todo el cuerpo, y esto impacte directamente en la escritura. Sí, porque he encontrado a pequeñitos que sí son muy auditivos, son muy visuales, pero ya para escribir les cuesta mucho trabajo. Y de hecho hay lápices entrenadores y crayolas y todo eso, pero se les dificulta muchísimo. Pero como acabas de decir, es el estar haciendo práctica y y también en coordinación, ¿no? Con todo lo que es su cuerpo.
Sí, Ujú. es fundamental. Y la coordinación con todo el cuerpo se lleva hasta primaria y secundaria, ¿no? La clase de educación física es muy importante, ¿no? Es fundamental para los niños. No solamente es una de sus favoritas, sino que genera en ellos las habilidades de coordinación. Ujú. Hace un mes aproximadamente tuvimos como invitado a un maestro de educación física y tal pareciera que a veces como papás decimos, ay, materia de educación Ujú. física, no, o sea, ¿qué No les le va a damos la ayudar? Pero no importancia. le damos la importancia Sí. que debe de ser, y lo acabas de mencionar, el que tengan una materia de educación física precisamente es para eso, para coordinar su cuerpo, sus habilidades en manos, pies y todos sus movimientos, ¿no? Sí, 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 Físicos. sí. Entonces es importante, papás, que también esa parte la vean ustedes y que también con los chicos pues tengan juegos en casa, pero de habilidades, de correr, de Ujú. coordinación, ¿no? Que les pueden ayudar mucho en ese aspecto. Fíjate que hay una autora, es una maestra que ya tiene muchos años, la Ujú. maestra Margarita Nieto. Ujú. Ella comentaba en sus libros que escribió, en donde decía que el niño dibuje su propio esquema corporal Ujú. es un indicador alto de que va a tener un aprendizaje exitoso. Okay. ¿Sí? Entonces imagínate que el niño dibuje todo su esquema corporal. Ujú. Y comentaba, los niños que no han podido dibujar su esquema corporal, el dibujo de una persona, Ujú. muy probablemente tengan dificultades en la adquisición del aprendizaje, ¿no? Y yo me he dado cuenta de eso, Ujú. ¿no? Los niños que he atendido, muchos de ellos cuando yo les pido hagan el dibujo de una persona, Ujú. todavía no tienen totalmente conformado cómo se hace, ¿no? A lo mejor dibujan solamente un círculo y de ahí salen manos, pies y ya, ¿no? Entonces la importancia que tiene que el niño conozca cómo es su cuerpo, cómo está conformado su cuerpo. ¿Y qué tan importante? Sí, ¿Mm? sí, y todas las posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo. Claro. Y tal pareciera que no es importante en que en un dibujo, ¿sí?, Sí, podamos ver las dificultades que tiene un pequeño y sí. qué es las probabilidades que puede tener más adelante, ¿no? De tener algún problemita. Ujú, exactamente, ¿no? Y, Sí. y bueno, también no solamente los problemas, hablamos de problemas de escritura, ¿no? También hablamos de disgrafía, Ujú. ¿no? Que son los problemas específicamente para la escritura. Y la escritura la encontramos en 3 modalidades, ¿no? Ujú. A la copia, la escritura al dictado y la escritura espontánea, ¿no? Ujú. La copia es mucho más fácil, por Sí, sí, así sí. decirlo, no Sí. para todos los niños. Muchos papás me han llegado a comentar, maestra, pero sí escribe, hace una copia, la maestra Ujú. escribe en el pizarrón y él hace la copia, pero no es una copia de lo que ella está escribiendo. Pero cuando yo le dicto, él no puede asociar el sonido con la las letra. palabras, sí. No la puede representar. Ujú. Y es más complicado, ¿no? La habilidad de escritura al dictado es más complicada y obviamente a la espontánea es más complicada, Ujú. ¿no? Porque la espontánea él tiene que generar una idea, escribirla, que esa idea sea coherente, que pueda comunicar al otro. Claro, es la coordinación de ideas. Exactamente, entonces obviamente en la escritura lo que observamos es que haya una uniformidad en las letras, que haga la separación correcta entre las palabras, Ujú. que no haya omisión o sustitución de letras, ¿no? Ujú. Que es característico en muchos niños que omitan, que sustituyan, que pongan otra letra por la que no, Ujú. por la que no encuentran, ¿no? Entonces es común este tipo de errores. Claro. Y también me he dado cuenta que en algunos pequeños, aparte de tener problemas de escritura, obviamente ahí se ve la falta de ortografía, ¿no? Ahí encontramos las dificultades en la ortografía, Claro. ¿no? Los horrores, yo les digo, los horrores Sí. ortográficos, ¿no? Sí, sí, sí. Que pareciera que dicen, pues es un error, pero no, obviamente son errores que que no se corrigieron en su momento y Ujú. entonces Así se lo llevan. se llevan así los errores, ¿no? Sí, es una dificultad, ¿no? En el aprendizaje cuando escribimos con muchas faltas de ortografía.
Y obviamente pues la lectura es fundamental, porque de ahí es cuando nosotros empezamos a coordinar ideas, donde empezamos a arreglar de alguna manera nuestra ortografía Sí. y nuestra manera de escribir, y a lo mejor hasta nuestra manera de escuchar. Y la lectura tiene la posibilidad de ampliar nuestro vocabulario. Claro. ¿no? Cuando nosotros tenemos un vocabulario más amplio, Uh-huh. tenemos la capacidad de hacer una intervención más adecuada, de participar en clase de manera más acertada, de manejar mejor nuestra seguridad, porque sé que lo que voy a decir va a ser bueno, va a ser correcto. Claro. ¿no? Cuando no tenemos el vocabulario necesario, Uh-huh. entonces prefiero quedarme callada. Uh-huh. ¿no? Hay muchos niños que se quedan con dudas y por pena no preguntan. ¿no? Sí. Pero hay niños que se quedan con dudas y además de quedarse con dudas, no saben cómo elaborar la pregunta Uh-huh. para que la maestra o el maestro les entienda lo que ellos quieren, que se les explique nuevamente. Ok, pues amigos, la lectura es muy importante. La lectura háganlo un hábito en sus hijos. No lo hagan como te voy a castigar leyendo. Si no te apuras a hacer esto, no es un castigo, papás, es un hábito que tenemos que tener en casa. Si nos ven leer a nosotros, por consecuencia los pequeños también van a empezar a leer. Entonces háganlo ustedes primero para que los niños vean que ustedes están leyendo y digan, ay, mamá está leyendo, papá está leyendo, ¿qué lee? Bueno, yo también voy a leer un libro, ¿no? Aunque a lo mejor todavía no aprendan a leer muy bien, pero ya el empezar a tomar un libro ya es ganancia. Entonces yo creo que eso les va a ayudar muchísimo. Sí, desde ahí estamos empezando a leer. Los niños pequeñitos, ¿no? Hay niños de 2 años que toman sus libros, ven los dibujos, ¿no? Exacto. Entonces ellos están ya desde ese primer momento leyendo la imagen, ¿no? Ya se están interesando por lo que están viendo, ¿no? Y a partir de ese interés, ellos van a ir aumentando, ¿no? El hecho de que, mamá, quiero que me compres un libro porque quiero empezar a leer. Claro. ¿no? Y es cuando les llama la atención. Sí. Entonces es importante leer con ellos, que ellos nos vean, como tú dices, que ellos nos vean leer y en ellos se va a crear ese buen hábito. Sí, yo creo que sí. Y bueno, ahí nos diste unos tips muy importantes a través también de la lectura, Sí. Para poder mejorar pues su manera de conversación de los pequeños, de ver palabras, de unirlas, de tener conocimiento de esas oraciones, de poder ellos llevar a cabo ya un diálogo más fluido, más abierto. Pero, ¿qué pasa cuando los niños todavía tienen ese problema de poder desarrollar la manera de cómo tener esas ideas, o sea, desarrollar sus ideas? A lo mejor ya el niño tiene la idea de hacer un cuento, por poner un ejemplo, pero ¿cómo lo lleva a cabo? O sea, ¿qué tendría que hacer el niño para poder unir esas ideas y poderlas llevar a cabo con un fin? Tiene que organizarlo, ¿no? Muchos de nuestros alumnitos, no solamente los que cursan con dificultades en el aprendizaje, sino también los que no cursan, a veces les cuesta organizar la secuencia de pasos para poder llegar a un fin, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene la idea, ¿no? pero no logra organizarla correctamente, el resultado no va a ser tan satisfactorio, ¿no? Entonces, es bien importante ayudar a los niños a planificar. Okay. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿No? Paso 1, paso 2, paso 3, ir verificando que me vaya gustando lo que voy escribiendo, lo que voy haciendo. Si no me gusta, corregirlo para que cuando yo vea mi producto final esté totalmente satisfecho de que está bien. Entonces es ayudarlos a organizar y a planificar. Okay. Y como adultos ellos nos ven, ¿no? Si somos organizados, sí, si planificamos lo que tenemos que hacer o solamente actuamos, pues como van saliendo las cosas, ¿no? Sí, y eso no ayuda tampoco, ¿no? Porque entonces los niños tampoco van organizando cómo tienen que hacer sus actividades escolares. Claro, son hábitos, es organización, es disciplina. Exactamente. También los pequeños en ese aspecto, como papás, dejamos a un lado esa disciplina por querer tenerlos entretenidos en otras cosas que no son sanas y solamente por
decir, ¿sabes qué? Hoy te entretengo con esto y ni siquiera les damos un libro, ¿no? Aunque sea nada más para hojearlo, Sí. sino les damos el celular, les damos otras cosas que realmente pues no les dejan nada bueno. Que no desarrollan su imaginación. Exacto. La lectura tiene esa bondad. Ujú. Desarrollo la imaginación. Exacto. Voy creando en mi mente todo lo que voy leyendo. Claro. Y la imaginación es parte también fundamental del aprendizaje. Y para, para un profesor Sí. que no tiene a lo mejor estos conocimientos para poder detectar algún problema en los niños, pero debe de tener también conocimientos básicos, me imagino, claro, en este aspecto, claro, sí. y para poder decir, ¿sabes qué? El niño tiene problemas auditivos, problemas de escritura, algo así pudiera detectar el profesor, como cuáles son o cuál es la valoración que un profesor puede hacer en una escuela para poder decirle al papá, ¿sabes qué? Tu pequeño está pasando por este problema. Hay indicadores, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje. Uno de ellos es el lenguaje. Otro indicador es que muchos maestros comentan, yo veo que el niño no retiene la información. Okay. Dificultad de memoria, ¿no? Entonces puede ser memoria visual o memoria auditiva. Hay diferentes tipos de memoria, ¿no? Pero por hablarte de dos tipos de memoria visual y memoria auditiva. Yo le digo una instrucción, le pregunto qué va a hacer y no sabe, o sea, no lo hace, no me dice, ¿no? Entonces ahí el maestro está detectando que tiene una dificultad. Okay. Dificultad atencional, ¿no? La atención es una función básica que si no está presente, pues los niños van a ser altamente, se van a distraer ante estímulos irrelevantes, ¿no? Okay. El niño se distrae fácilmente por los ruidos, por lo que ve, por lo que siente, etcétera. Entonces, si no hay una adecuada atención, si no se ha desarrollado adecuadamente la atención, va a presentar esta dificultad, ¿no? Y el maestro se da cuenta, porque ellos nos dicen, ¿sabe qué, maestra? El niño con cualquier cosa se distrae. Se para continuamente, o si está en su asiento, voltea, platica, no se centra en lo que yo le estoy solicitando, ¿no? Esa es una. Las dificultades en cuanto al reconocimiento de su esquema corporal. Okay. Las dificultades en cuanto a conocer estos elementos básicos espaciales, derecha, izquierda, arriba, abajo, cerca, lejos, junto, ¿no? Son conceptos que muchas veces pensamos que no tienen como esta asociación importante en el aprendizaje, pero son fundamentales también. Hay niños en primaria que no conocen los colores básicos, ¿no? El nombre de los colores, sí, ¿no? es cierto. El nombre de las figuras geométricas, que son, digamos, las bases. Si yo no conozco nombres de figuras geométricas, si yo no conozco nombre de colores, va a ser más complicado que yo pueda determinar cuáles son las letras, el nombre de las letras, ¿no? Que son más de 20 y que tengo que conocerlas y usarlas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta y vamos dejando huecos, por así decirlo, si queremos hacer una casa y no tiene los cimientos adecuados, ¿qué va a pasar? No se va a poder sostener. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es que los niños tengan las bases para que el aprendizaje sea sólido. Ok, y en este caso, ¿qué tips le podrías dar a los papás? Porque a lo mejor, en la escuela no los dicen, pero ¿qué tips le puedes decir a los papás para que puedan detectar a tiempo si algún pequeñito en casa tiene problemas? Sí, si son papás de niños, digamos, a edades tempranas, digamos, que ya están en edad de caminar. Okay. Un niño regularmente empieza a caminar a los 12 meses. Si nosotros notamos que a los 12 meses él no empieza a caminar, entonces algo está pasando por sí solo, ¿no? Que no empieza a decir sus primeras palabras, ¿no? Que ya tiene 4 añitos y solamente dice 2 palabras. No es correcto, ¿no? El vocabulario de un niño de 4 años implica tener más de 1000 palabras. Wow. Sí, más de 1000 palabras. Entonces, tenemos que checar. Me dice 2 y tiene 4 años, no es correcto. Entonces, detectamos dificultades en el lenguaje.
en su coordinación, en su cuerpo. Si no camina a los 12 meses o 12, 13 meses, algo está pasando, ¿no? Okay. Algo está pasando. Si ya está dentro de la escuela y el niño no me está reconociendo palabras, no me está reconociendo colores, no me reconoce figuras geométricas sencillas, también probablemente tenga dificultades. Pueden ser visuales, a lo mejor necesita lentes, una valoración oftalmológica, ¿no? Y con eso se pueden corregir errores, ¿no? A lo mejor ya tenemos los lentes, pero el niño sigue presentando otras dificultades, entonces ya es otra situación, ¿no? Pero primero ir descartando, ¿sí? Auditivamente, a veces hay niños que tienen hipoacusia, que es la disminución de la audición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a lo mejor con un especialista para que haga los estudios pertinentes y saber si su audición es correcta. Entonces, son estas situaciones que tenemos que estar pendientes, no dejarlas pasar. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, y yo creo que, amigos, esto nos ayudó muchísimo, aprendimos mucho. Y si tienes pequeñitos en casa y que tengan algún problemita, no dudes en llevarlos con las personas adecuadas que te puedan ayudar a solucionar su problema. Déjame decirte que si tú haces las cosas a tiempo, cuando ellos estén grandes te lo van a agradecer muchísimo, porque estás ayudándoles desde pequeños a desarrollarse como debe de ser. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tema para mí es amplio y yo creo que podemos seguir hablando y hablando de todo esto, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado esta tarde con nosotros. Síguenos por las redes sociales. Gracias a Telemedios, esta empresa siempre comprometida por llevarte lo mejor. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Esto fue Cápsulas de Vida, Medicina para tu Alma. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.